Muy bien, continuamos con nuestro tutorial de cómo crear una página web para tu empresa. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es en la sesión de servicio. Una sesión muy importante dentro de nuestra página porque aquí informamos a nuestros futuros clientes qué ofrecemos o qué se ofrecen en esta empresa o en la empresa que usted esté creando. Así que vamos a empezar de una vez, no como siempre al área de página, vámonos a página de inicio, editar con elementos y vamos a esperar que el elemento cargue. Muy bien, ya aquí el elemento ha cargado. Esto es lo que hemos realizado en el transcurso de este tutorial. Y como les dije, vamos a trabajar en esta ocasión lo que es la página de servicio. Para ello me voy a ir a lo que es el área de Envato, en lo que son los bloques. Voy a buscar la sección de servicio. Y aquí me va a presentar diferentes alternativas que puedo utilizar para crear esta sección. En esta ocasión voy a utilizar la que tengo por aquí, porque fue la que como que va acorde del tipo de página que estoy creando. Y aquí simplemente estoy esperando a que cargue. Ya ahí he cargado completamente y hay algunas cosas que las voy a ir eliminando, como por ejemplo esta parte de aquí. Y vamos de una vez a empezar a modificar cada una de las secciones. En esta ocasión estoy ofreciendo 3 servicios: diseño de página web, creación de tienda online y lo que es el área de mantenimiento tanto de página web como de tienda online. Bien, vamos a empezar por lo relacionado a las imágenes. Vamos a cambiar las imágenes. En esta ocasión voy a utilizar iconos, no voy a utilizar imágenes. Este icono de lo que sería el área de diseño. Por aquí voy a utilizar el que sería del área de la tienda. Y este sería el del mantenimiento, que lo tengo por aquí ya cargado. ¿Qué más vamos a cambiar? Vamos a cambiar los títulos. Vamos a colocarlo por aquí. Por ahora simplemente le estoy agregando el contenido. Después trabajamos con lo que es la estética de cada una de las sesiones. Vamos a colocar este de la tienda. Y por último vamos a colocar el de mantenimiento. Por aquí lo copiamos y ahí lo tenemos. Esta parte de aquí la voy a eliminar. Vamos a quitarla. Cada una de ellas. Y simplemente lo voy a dejar de esta forma, como se ve en este momento. Ahora vamos a agregarle el texto que va a llevar cada una de las sesiones o de los servicios. Muy bien, lo seleccionamos, eliminamos y vamos a colocar el que lleva. Voy a hacer lo mismo en el de tienda online. Bien, mayormente esta descripción se pone una descripción corta para que ya la persona que visite nuestra página web vaya entendiendo de qué se trata cada uno de los servicios y que abunde más cuando entre a la sección de servicios. Eliminamos el último, agregamos y aquí lo tenemos colocado. Bien, si lo queremos que quede un poco parejo, podemos eliminar algunas de las partes de lo que sería el texto. Vamos a quitarlo por aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Lo quitamos avanzado y lo dejamos hasta herramienta. Ok. Al igual lo seleccionamos y vamos eliminando ciertas partes para que quede a la par del contenido. Vamos a seguir por aquí. Estamos hasta aquí. Bien. Y ahí tenemos todo a la par. Bien, ya que tenemos ya esta parte lista, vamos a ir agregando ciertas cosas que también vamos a ir modificando. Como por ejemplo, vamos a agregarle un efecto de movimiento a lo que es cada una de estas sesiones. Vámonos a aquí seleccioné la opción de editar columna. Y dentro de columna vamos a trabajar con la parte que dice efecto de movimiento. Y en animaciones de entrada yo le voy a colocar este efecto de movimiento. O puedo ir probando con otro. Vamos a ver este. Ok. Este puede ser. Este no es adecuado realmente para lo que quiero hacer. Vamos a ver este. Ok. También podemos colocarlo individual, que cada uno tenga un efecto diferente. Ya es
a decisión de cada quien, como lo quiera previsualizar cada uno de ellos. Pero si es para colocar el mismo efecto a todo, lo recomendable es que se lo agregue a lo que es la columna completa, y así lo tienen todo el mismo efecto. Muy bien, hasta ahora simplemente le voy a dar a guardar los cambios. Una de las cosas que vamos a modificar es que el área de sección, que debe de que esté aquí abajo, yo la quiero poner debajo del slide. Así que para ello voy a utilizar la herramienta de estructura, y aquí voy a seleccionar la sección y la voy a subir hacia arriba para que me quede de esta forma. Voy a cerrar aquí. Perfecto. Y ahora vamos a ir modificando algunas cosas, como por ejemplo vamos a trabajar con lo que es altura. Voy a poner altura mínima, voy a colocar ahí en esa posición. Bien, ahora vamos a modificar otra área, y es que necesito que cada una de estas tarjetas suba por encima de lo que es el slide. Para ello voy a seleccionar lo que es editar la columna, me voy a ir a lo que es añadir avanzado, y en el área de márgenes voy a colocar, o voy a ir subiendo hasta quedar en la posición que quiero que salga. Vamos a dejarla ahí en menos 160. Vamos primero a hacer la primera prueba. Guardamos y vamos a ver cómo se ve. Creo que puedo subir un poquito más. Vamos a seguir subiendo. Vamos a dejarlo en 180 ahí. Vamos a guardar. Y ahí está perfecto. Bien. Ahora vamos a agregarle un color de fondo a lo que es la sección. Vamos de nuevo a utilizar la herramienta. Selecciono la sección. Me voy a estilo. Y aquí voy a agregar una imagen. Voy a utilizar la misma imagen que utilicé de fondo del área de quienes somos, porque quiero darle una continuidad. Otra de las cosas que voy a hacer es, estos parámetros están bien, pero aquí en campos de fondo vamos a agregarle, vamos a dejarlo aquí y vamos a oscurecerlo un poquito más. Creo que ahí está perfecto. Vamos a probar. Vamos a guardar. Y bien. Déjenme ver realmente, porque quiero colocar el mismo color de fondo que utilicé aquí. Vamos a ver. Para que esté acorde. Aquí está. Vamos a copiar el código. Selecciono la sección la que estoy trabajando. Vengo por aquí en campo y aquí borro el que tiene y coloco, y ahora sí vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver. Se ve perfecto. ¿Qué más podemos hacerle? Vamos a ponerle un borde de color amarillo para que se distinga. Vamos a seleccionar esta estructura, estilo, en borde. Vamos a elegir la opción que dice color de borde y vamos a colocar un amarillo por aquí. Vamos a visualizarlo así y vamos a colocarlo ahí. Voy a copiar el mismo porque quiero que salga en todo. Ya que estoy por aquí, vamos a colocarle un pequeño borde. Vamos a ponerlo en 15.
para que se vea así un poco redondeado. No sé qué ustedes opinan, si se ven bien. Vamos a ver. Ok, yo lo veo muy bien realmente. Y vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Aquí copiamos el color que lleva. Ok. Y aquí le ponemos un 15. 15 en cada uno, tanto arriba, abajo como en los lados. Y ya por último vamos a cambiar este. Vamos a lo que es la parte de border. Aquí está. Copiamos el código. Y aquí colocamos el 15. Guardamos. Y ahí ya ha cambiado. Se ve mucho más diferente de lo que estaba acostumbrado. Otra de las cosas que vamos a cambiar es el título del botón. Vamos a copiarlo por aquí. Vamos a pegar. Y este por igual. Recuerden que a cada uno de los botones hay que ponerle la URL del lugar donde debe de ir a la hora de buscar más información relacionada a cada uno de estos servicios. Aquí es que se coloca, aquí usted pone la URL de esa página y simplemente le da a publicar y ya con eso guarda los cambios. Vamos a ver ahora cómo se está viendo. Ok, ahí se ve bien. Vamos a probar, muchachos, cambiándole un poco, cambiando esta imagen, porque ahí como que se pierde. Déjenme ver si fue que no quedó bien centralizada. Vamos a seleccionarla. Ok, centro. Ahí está como debe de estar. Vamos a probar con otra imagen. Vamos a utilizar esta, simplemente de ejemplo, para ver cómo se verían. Vamos a publicar. Muy bien. Vamos a dejar esta que está de fondo ahí, por el momento. Muy bien, vamos a cerrar aquí. Y bien, por último, para este opcional, esto no es necesario si a ustedes les gusta que como quedó en amarillo, pero voy a hacer la última prueba a ver cómo se ve de un color anaranjado. Simplemente para ver si lo cambiamos a anaranjado para que vaya combinando con el logo. Ok, déjenme ver algo. Vamos a ver si le agrego 2 píxeles ancho de borde. Ok, a mí me gustó más así como se ve en este momento, pero ya es a decisión de cada quien el color que le quiera colocar. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta, me la dejan saber en la caja de comentarios. Cualquier inconveniente que se le presente a la hora de crear el área de servicio también lo puede hacer. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están dándole apoyo a este contenido que estoy subiendo. Muchísimas gracias por el apoyo, al igual que al equipo que tenemos en Telegram, el grupo de Telegram, que si usted todavía no pertenece al grupo de Telegram, en la descripción de este video está la forma como usted puede entrar al grupo. Así que nada, muchachos, también agradecer a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo a este nuevo proyecto, y por el día de hoy me despido de todos ustedes, no sin antes decirles que en el próximo video vamos a trabajar lo que es un llamado a la acción, que sé que le va a gustar mucho porque le voy a agregar un pequeño formulario flotante a ese llamado a la acción. Así que estén atentos al quinto video, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, sería el quinto video, este sería el cuarto, de este tutorial de cómo crear una página para una empresa desde cero. Así que nos vemos en un próximo video.